La retórica del gobierno iraní no deja de subir la temperatura del conflicto contra su histórico enemigo en la región del Medio Oriente. No solo la posibilidad de una reacción armada se ha puesto a la orden del día, sino que, pulseando la situación un escalón más, Teherán ha solicitado a sus pares de la región aplicar un bloqueo petrolero contra su enemigo como en la guerra de 1973. Además de todo esto, se ha planteado en una reunión en Qatar entre los dirigentes iraníes y la jefatura del movimiento palestino opuesto a Tel Aviv. De esta forma, lo que propone la nación islámica es atacar por todos los frentes al enemigo agresor. ¿Se quedará el país de la estrella de David sin el preciado petróleo? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En una reunión en el marco de la Organización de Cooperación Islámica, OCI, en Qatar, el jefe de la diplomacia iraní, Hossein Amir Abdollahian, ha ido más allá del aspecto militar y ha propuesto a sus pares de la región aplicar un boicot petrolero contra la nación aliada de Occidente en el Medio Oriente, tal como se hizo en el año 1973. Los países islámicos deberían aplicar sanciones, inclusive en el campo del suministro petrolero, sugirió el diplomático persa. Además, agregó que las naciones árabes que han establecido relaciones diplomáticas con la nación de la estrella de David deben retirar a su personal del país señalado. Las sugerencias de las autoridades iraníes significarán un nuevo giro en la tensa situación. Las posibilidades de una operación terrestre sobre el territorio de la Franja Palestina significa un desastre humanitario. No obstante, las operaciones punitivas que actualmente se ejecutan son posibles gracias al suministro petrolero para la maquinaria de guerra del agresor. De igual manera, Abdollahian solicitó en el marco de la reunión constituir un grupo especializado de juristas de la región que, mediante una rigurosa e imparcial investigación, determine las responsabilidades del Estado agresor en la ejecución de crímenes de guerra. No obstante, quizás el elemento más relevante fue la reunión bilateral establecida entre el jefe de la diplomacia persa y la jerarquía del movimiento palestino exiliada en la nación catarí. En ella, el dirigente iraní recordó que su nación no se quedará de manos cruzadas si continúa la descabellada idea de entrar militarmente en el enclave palestino. La postura y posible intervención de Teherán en el conflicto causa nerviosismo en Tel Aviv, pero principalmente en el occidente colectivo. Impulsar un proceso de boicot de recursos energéticos sería no solo letal para el régimen agresor, sino para todo el bloque capitaneado por Estados Unidos. Al parecer, la visita de Joe Biden a su aliado en el Medio Oriente, independientemente de las declaraciones de respaldo irrestricto a Tel Aviv, supone un llamado a la contención del ente agresor, principalmente a una intervención directa en la franja. Evidentemente, no es por humanidad que Biden ejecuta la maniobra, sino por interés estratégico. En 1973, los productores de petróleo árabes, encabezados por Arabia Saudita, aplicaron un boicot petrolero que puso de cabeza al occidente entero. La radical decisión se debió a las operaciones del ente agresor contra naciones árabes, con el respaldo de las potencias occidentales. En este caso, la historia y la política internacional muestra una enorme paradoja. En ese contexto, en Teherán gobernaba el Shah iraní, régimen dócil a Washington que no se plegó a la medida de castigo aplicada por sus vecinos de la región. Mientras tanto, en la actualidad es Irán quien promueve tal medida, mientras Arabia Saudita la rechaza. Según recoge la agencia Reuters de fuentes oficiales de la Organización Mundial de Petróleo OPEP, este ente no tiene planteado aplicar una medida de esa magnitud. No somos una organización política, indicó una fuente anónima citada por la cadena. Bien se sabe que actualmente Riad tiene gran predicamento en la OPEP. Su predominio como principal exportador de petróleo del organismo le da gran peso en las decisiones y ejecuciones del ente regular del negocio. Cuando dice la fuente que no es una organización política, en específico se refiere a que no apoyará los reclamos palestinos ni iraníes. Por otro lado, el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, Hassem Badawi, fue abordado en rueda de prensa sobre la solicitud del diplomático iraní.
El dirigente refirió que no está planeado por los miembros de este ente, donde hacen vida varios países árabes que establecieron relaciones diplomáticas con Tel Aviv, aplicar tal acción. En ese sentido, tanto la OPEP como el Consejo de Cooperación del Golfo son entes donde la diplomacia de Arabia Saudita, aunque abortados, siguen respondiendo al empeño de Riad de establecer relaciones normales con la potencia aliada de Estados Unidos en el Medio Oriente. La nación arábiga quiere cambiar a los palestinos por un miserable programa nuclear. El Consejo del Golfo trabaja como socio claro y honesto como exportador de petróleo con la comunidad internacional y no podemos utilizarlo como arma política de ninguna forma, señaló Boudawi. En todo caso, el régimen saudí se acuerda de la política cuando le conviene a su proyecto nacional. No obstante, la activa diplomacia iraní y la descarnada intención de ingresar de cabeza en el conflicto ha generado grandes temores para el occidente colectivo. Un nervioso Joe Biden se dirigió a Tel Aviv para establecer reuniones urgentes con el liderazgo israelí. A la luz de la petición del presidente Biden, no se impedirá la asistencia humanitaria procedente de Egipto mientras se trate de alimentos, agua y medicinas para la población civil. Así afirmó un comunicado del Ministerio de Defensa del país de la Estrella de David. La mediática occidental intenta darle el éxito a Biden. Sin embargo, la presión de Irán y sus socios en la región de la posibilidad de intervenir si la situación escala, sin dudas es el componente fundamental de la decisión tanto de Biden como de sus pares israelíes. Una cosa es invocar al diablo y otra muy diferente verlo venir. Y es que el occidente colectivo busca por todos los medios contener una arremetida letal frente a la franja. Hay que insistir, no es por humanidad, ya que esa condición desapareció hace mucho tiempo en las élites occidentales, sino al temor de enfrentar un rival de su mismo poder, es decir, una confrontación directa con Teherán. Los ataques contra hospitales o civiles no pueden justificarse por ningún motivo, afirmó la canciller japonesa Yoko Kimikawa. Además, la diplomacia nipona hizo un llamado al canciller iraní a que tuviera una intervención más proactiva para desescalar el conflicto. Indistintamente que no se aplique un boicot petrolero como en el año 1973, la intervención de Irán en un conflicto directo con Estados Unidos y su socio agresivo del Medio Oriente tendría una repercusión tal que, dejando al bloqueo de aquel entonces como un juego de niños, el impacto en el mercado petrolero sería devastador. Cuando el canciller iraní invita a sus pares islámicos a aplicar una medida de esta magnitud, está consciente que el nivel de servilismo de muchas élites árabes la hace una acción poco factible. Sin embargo, hay que observar qué es lo que no se dice. Lógicamente, Teherán apunta veladamente a que los suministros de petróleo para el país de la Estrella de David, en el caso de un conflicto directo, pasarían a ser objetivo militar de las fuerzas iraníes. Eso sí que preocupa a Biden y sus socios en la región. El analista geopolítico francés Thierry Meyssan asevera que la operación terrestre sobre Gaza cada vez más es una probabilidad más lejana. En Washington y la capital de su socio agresivo han comprendido que tal medida significa pavimentar el camino a una guerra a gran escala de carácter descomunal, con visos de pocos éxitos para estos. Ciertamente, a pesar de la valentía y el arrojo, Palestina no representa a un rival militar y político que pueda asestar los daños que Irán, por ejemplo, con extrema facilidad, puede causarle al ente innombrable. En ese caso, los dejaremos sin petróleo, afirman los firmes persas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.